necesiten en algún momento, sientan que algo le faltara alguna información, o sienta que pues, hubo alguna parte en la que le quedaron algunas dudas y no hubo chance de completarlo, completamente a la disposición del correo electrónico que pueden escribirme directamente, y podemos pues, tratar cualquiera sea el tema que nos hayamos pasado por alto. El nombre que le hemos dado a la charla del día de hoy es Métodos Geofísicos Integrados para los Estudios Marinos Someros. Por somero me refiero a poca penetración por debajo del fondo marino, no con respecto a la profundidad del agua. La profundidad del agua en muchos casos sigue siendo una geofísica somera, a pesar de que la profundidad del agua sea bastante grande. No voy a entrar en presentaciones personales, ya creo que han hecho una introducción bastante acertada de la trayectoria, de mi trayectoria, y en la mayoría de los asistentes realmente me conocen de manera personal, así que bueno, para mí es un gusto que comencemos a revisar la charla. Vamos a comenzar, vamos a hacer un recorrido por el contenido. Va a ser una charla que espero que sea incluso menos que una hora, cosa que además es bastante extraña en las presentaciones, que siempre me termino tomando mucho más tiempo. Vamos a hacerla lo más breve posible. Vamos a tocar 4 puntos en particular. Uno, simplemente hablar en términos generales de la geofísica marina somera. Vamos a hacer un recorrido por las aplicaciones que siempre se le ha dado a la geofísica marina y las aplicaciones que están surgiendo como una nueva aplicación. Algunas de ellas no son tan aplicadas a la geofísica, y de hecho hay otra charla que estamos intentando presentar a través de otra sociedad de geofísicos también, que se llama Métodos Geofísicos con Fines No Geofísicos, que son parte de esto que también vamos a tocar el día de hoy. El siguiente tema que vamos a ver, el siguiente punto del que vamos a conversar, va a ser de los métodos geofísicos más comunes. Vamos a ver cuáles son estos más comunes. Son muchísimos y cada uno se subdivide, de hecho, en diferentes ramas de acuerdo a la aplicación que se le vaya a dar. Y cuál es la aplicación que tiene cada uno de manera independiente, antes de pasar al siguiente punto, que es las aplicaciones que tiene cuando se integran los resultados de todos los datos como un todo. Por último, y como parte todavía de este tercer punto, vamos a dar una rápida revisión de unos datos reales, individuales, y posteriormente, ya para culminar, los integramos y los presentamos en una integración de los 3 métodos completos. Y el último de los puntos que quisiera tratar es más la parte de conversación, y en donde de hecho me gustaría que existiera una participación interactiva con ustedes, con los que así lo requieran, que es un poco hablar de la geofísica somera en la actualidad, de a qué se está dedicando y qué es lo que se está haciendo en la actualidad con esta geofísica aplicada. Sin más, pues vamos a entrar en el primer punto, que es hablar un poco sobre la geofísica marina somera. Ya les mencioné que cuando hablamos de geofísica marina somera nos referimos no precisamente a la profundidad del mar en donde se ejecute el levantamiento, sino a la penetración que tenemos por debajo del lecho marino durante esta ejecución de los levantamientos, y hasta dónde llegan los resultados que se obtienen. Esto obviamente está ligado muy fuertemente con el objetivo de estos levantamientos geofísicos. Como el primer tema en esta sección, vamos a ver cuáles son las aplicaciones que siempre se le ha dado a las aplicaciones tradicionales. Siempre desde hace muchísimos años se han utilizado los métodos geofísicos someros para hacer análisis de riesgo en zonas de perforación, en las zonas donde se van a colocar equipos de perforación costa afuera. Siempre se hacen estudios previos para determinar que la instalación de estas estructuras es segura, y en caso de que no es que deje de ser segura, pero sí tomar las medidas necesarias de acuerdo al entorno que se tengan al momento de posicionarla para que sea segura durante su operación. Otro punto es estudios de suelo en zonas de construcción o instalación de estructuras offshore. Me refiero
Además de construcción, obviamente está incluido también la parte de en hidrocarburos, pero me gusta tratarlos un poco por separado porque para evitar justamente que se asuma una cosa cuando realmente se incluyen adicionales como construcción de puertos, construcciones de amarraderos, multiboyas, monoboyas para embarcaciones, tendidos de tuberías, etcétera, que se hacen en el ámbito marítimo también. Estudios de suelos y análisis de riesgos en rutas de instalación de cables y tuberías. Esto también está relacionado tanto con la industria de hidrocarburos como también de la construcción, de la parte portuaria, de telecomunicaciones y de una serie de actividades industriales que en la actualidad pues, son bien comunes. También hay una parte de urbanismo incluido en esto, de las partes de la sección de la construcción que se relaciona en esa interfase entre la parte de tierra y la parte del mar, en clubes, en puertos deportivos y este tipo de actividades que son bien comunes, obviamente, en donde se tiene acceso al mar. Análisis de riesgo en rutas de navegación y en campos. Esto se refiere incluso no solamente en campos offshore, sino en general la navegación, la seguridad de la navegación de las embarcaciones. Eso va principalmente ligado a la profundidad, al estudio de la profundidad del mar. Construcción de modelos estratigráficos, pues esto sí se parece mucho más a lo que normalmente vemos. Es la aplicación de una geofísica, principalmente cuando recurrimos a la parte hablamos ya de temas estratigráficos, ya nos estamos refiriendo mucho más a la parte sísmica específicamente, que pues, integrado y complementado con otros métodos, pues da un resultado mucho más completo. La clasificación litológica superficial del lecho marino, este es bien particular porque no se refiere, esto sería como un estudio geológico de superficie, no hay penetración por debajo del fondo, y se utilizan equipos específicos para este tipo de estudio. Y inspecciones y monitoreos recurrentes tiene que ver también con estas inspecciones de los pilotes de los muelles o de las patas de las plataformas o de los sistemas de perforación o de exploración o de explotación de hidrocarburos. Una vez que ya estén instalados, requieren un monitoreo y inspecciones permanentes para, justamente, valga la redundancia, monitorear su integridad. Hay aplicaciones que no son tradicionales de la geofísica, y aquí quiero ser respetuoso de los límites con la hidrografía. A pesar de que la hidrografía realmente está bien enfocada a la determinación de profundidad en el mar, que es el primer punto que está en la lámina que tenemos ahora, que es la batimetría. Estos equipos de batimetría o estos equipos que se utilizan para, de alguna manera, llamarlo, generar la topografía del fondo marino, todos funcionan con fundamentos geofísicos de acústica y manejo de ondas acústicas. Sin embargo, hay complementos adicionales que estos equipos ofrecen, que son pocos utilizados en el ámbito hidrográfico y son de altísima utilidad en el ámbito geofísico. Entonces, ahí es donde quiero respetar esos límites entre la hidrografía y la geofísica, que cuando comparten los mismos datos y en el mismo equipo y en el mismo levantamiento. Localización de naufragios y rescates marítimos. Esto también es un tema que de vez en cuando se convierte en noticia, como un submarino que se hundió en Argentina, o algunos aviones que caen al mar y terminan requiriendo que algún especialista ubique en dónde están los restos de la aeronave o del naufragio, y pues, intentar en algunos casos el rescate, bien sea material o humano, cuando esto sea posible dentro de las posibilidades. Inspecciones de tuberías y cables subacuáticos, ya lo habíamos comentado un poquito en la parte anterior. Esto puede tener varias aplicaciones. Modelado 3D de estructura sumergida, también tiene muchísimo que ver con el primer punto. Los equipos que se utilizan son exactamente los mismos. La determinación de zonas pesqueras potencialmente productivas. Esto tiene mucho que ver en identificar cuál es el tipo de hábitat que una especie en particular suele preferir para estar, y a través de estudios geofísicos se identifica dónde están estas potenciales ubicaciones para ese tipo específico de especie, y convertirlo pues en una fuente en donde se espera una alta probabilidad de obtener una buena pesca, principalmente en términos industriales. Ubicaciones de cardúmenes, esto sí es en tiempo real, estos son herramientas que utilizan los buques de pesca
para identificar cuándo consiguen el cardumen de peces. También lo hacen con métodos geofísicos, que son métodos que normalmente nosotros no, tanto en la universidad como incluso en el ámbito profesional, no vemos muy seguido. Localización de explosivos submarinos, esto pues, tiene una aplicación obviamente militar, pero últimamente que se está convirtiendo estos campos que antes en algún momento fueron campos de batalla, se están convirtiendo en campos de producción de energía y de energía alternativa, con wind farm y obviamente tienen una cantidad de cables submarinos. Entonces se ha convertido en una necesidad importante que a través de métodos geofísicos se identifique la ubicación de explosivos o de posibles elementos que se encuentran en el fondo del mar sin explotar. Y ya en el campo de la parte militar, la determinación e identificación de rutas de submarino de guerra también constituye una de las aplicaciones que se le da a los métodos geofísicos en el ámbito marítimo y que no está relacionado con la geofísica realmente, sino con identificación de esas rutas que utilizan los submarinos o determinar cuál podría ser una ruta para submarinos, para pues una fuerza militar. En cuanto ya pasamos de una vez al segundo punto, los métodos más comunes, como comenté al inicio, vamos a tocar los más básicos de todos los métodos que se utilizan cotidianamente en este tipo de estudio. Sin embargo, cada uno de ellos, vamos a ver si da chance de que podamos mencionar algunas variantes, tiene variaciones, tiene variantes, tiene opciones, y estas opciones van a depender, van a estar sujetas principalmente a la resolución de los resultados, a la aplicación que se le va a dar a los resultados, a la profundidad del mar en donde se está trabajando, etc. Este es más o menos los parámetros que llevan a elegir un equipo o un sistema con respecto a otro. En la imagen hay un poco de lo que vamos a ver justamente hoy al final. Lo que se tiene en la imagen es una embarcación con una fuente sísmica que va remolcada detrás del buque y al final un cable bien largo que es el que lleva todos los hidrófonos para una sísmica multicanal. En esta parte de la imagen y en esta otra que está simplemente con colores, se refiere a una batería multi-haz, que es un equipo que va pegado al casco de la embarcación. Muchas veces pegado al casco de la embarcación también va este otro pequeño que está acá, que es un sub-bottom profiler, que es justamente un equipo de aplicación de método sísmico, principalmente en el ámbito marino, es de reflexión y tiene una penetración, de acuerdo al tipo de frecuencia que se utilice en la señal, tiene una penetración que puede variar entre unos pocos metros, me refiero a unos 10 metros por debajo del fondo marino, a unos 200 metros dependiendo del sistema, del método y de la frecuencia que se utilice. Y finalmente, el que se obtiene, que es el que obtiene la mayor penetración sísmica, es la sísmica multicanal, que es esta otra que está acá, que se utilizan ya métodos un poco más potentes para tener una mayor penetración. Y pues con esto sí se pueden llegar a unos 2 kilómetros de profundidad por debajo del lecho marino. En particular, esta imagen que está acá, que se ve en blanco y negro, es de un side scan sonar, que es este pequeño torpedo que se ve aquí atrás que viene remolcado detrás del barco, y es hecho para eso, es para generar una imagen acústica del fondo marino, que después, un poco más adelante, vamos a tener unas mejores imágenes. Esta es simplemente una parte ilustrativa de cómo luce todo cuando se está levantando de manera integrada. El primer método que hablamos es justamente este que tiene que ver con la determinación de las profundidades, y existen dos métodos. Ya el que está a la derecha de la lámina no es un método que sea tan utilizado ya últimamente, sobre todo cuando se trata de levantamientos para estructuras o para la industria petrolera, wind farm. Esto es, la resolución que ofrece es muy baja con respecto a la cobertura que genera el de la izquierda. Pero el fundamento de trabajo es exactamente el mismo. Es un equipo que emite una señal y toma el tiempo que la señal viaja a través de la columna de agua hasta el fondo marino y se refleja en el fondo para regresar. El equipo pues toma el tiempo que esa onda viaja desde el sensor hasta el fondo y regresa hasta el sensor nuevamente, y con eso determina la profundidad del mar.
En el caso de la multihaz es exactamente lo mismo, pero en vez de disparar un solo haz, una sola onda, dispara, en general son 512, es un número estándar más o menos que se utiliza, pero puede ser 512 o 1024 haces al mismo tiempo, entonces genera una imagen mucho más rica en información. Y además de esto, pues nos trae alguna información que viene adicional junto con los datos, que no solamente se limita a la medición de la profundidad, sino que vamos a ver un poquito más adelante que realmente nos ofrece mucho más que eso. Un ejemplo de la aplicación individual de este método es la determinación de las profundidades, y acá presentamos un ejemplo. Esto es en un campo petrolero, y esta es el resultante de un levantamiento de batimetría multihaz del fondo marino. Esto que se ve aquí son efectos de dos plataformas que estaban acá justamente en el lecho marino, y que pues, de esa manera, sin embargo, ese no es el interés del levantamiento, sino es obtener la morfología del lecho marino. Y el objetivo de este levantamiento era para colocar una tubería que iba desde esta plataforma hasta esta otra, y pues entender qué era lo que se iba a conseguir en medio durante la instalación. Esa es la aplicación básica de una batimetría multihaz. Y existen algunas otras aplicaciones relacionadas con la determinación de la profundidad, como la próxima lámina que vamos a ver, en donde va muchísimo más allá de solamente determinar la profundidad, sino que además de eso es casi un método de inspección del fondo marino. Pero más allá de eso, no solamente es del fondo marino, sino que también, en este caso, estos son los pilotes de un muelle, y el levantamiento con una buena resolución permite incluso hacer inspección de los pilotes, hacer un análisis de la integridad de las estructuras que conforman los soportes del muelle, y en algunos casos, como es este en particular, y de hecho esa es la razón de esta imagen, se observan un par de piezas de tuberías en el fondo marino. Entonces también constituye una herramienta para, además de determinar la profundidad, puede ser una herramienta que se utiliza para mapeo de estructuras, para modelado de estructuras que se encuentran sumergidas, incluso para determinar riesgos para la navegación, en donde un elemento que se encuentra en el fondo marino puede ser un riesgo para la navegación de un buque que pasara muy cerca del fondo. Eh, pero además de esto, y aquí es en donde me separo un poco de la parte hidrográfica, estos equipos, al generar una imagen, una onda acústica, esa onda acústica viaja por la columna de agua y es atenuada en su viaje de ida y de vuelta a los sensores. Entonces trae información adicional que no se limita solamente a la determinación de la profundidad, sino que adicionalmente parte del análisis que se hace a este tipo de datos es determinar con qué energía o cuánta energía, cuál es la intensidad de la señal con la que retorna esta señal que emitimos desde el barco. Entonces, este valor refleja un poco con qué tipo de material rebotó en el fondo marino o se reflejó la señal. Entonces, si tenemos un material, por poner un ejemplo, que es un material duro, estamos esperando que sea un material que no absorba tanto la energía, sino que la refleje. Entonces, la señal regresa con una intensidad mayor que cuando, por ejemplo, choca con un material plástico como una arcilla, que en realidad absorbe muchísimo la señal, la energía que lleva la señal, y lo que retorna es una señal mucho más débil o con menor intensidad. Entonces, con el resultado de ese análisis y en tiempo simultáneo, junto con el método de determinación de profundidad, se genera lo que vamos a ver seguidamente, que es un método de determinación o clasificación litológica del lecho marino. En la lámina del lado izquierdo está un levantamiento batimétrico que está en colores, que simplemente identifican la profundidad en cada punto. Y del lado derecho es exactamente el mismo levantamiento, en donde lo que se está graficando es la intensidad con la que la señal regresó al sensor una vez que fue reflejada en el lecho marino. Entonces, llama la atención que simplemente viendo la imagen de la izquierda,
se puede intuir un poco que por la morfología y las características que presenta esta sección de levantamiento, parece un lecho rocoso, o no es el mismo caso de este, que parece muchísimo más un material que se ha depositado y se encuentra pues, con tendencia a horizontalizarse como cualquier sedimento que es depositado. Sin embargo, este material luce diferente, con formas diferentes, y cuando nos vamos entonces a la imagen de la derecha, es generalmente, estas son las escalas que se utilizan, en donde lo más oscuro, lo que tiene la tendencia a ser más negro, son las secciones o los puntos en donde la señal regresó con menor intensidad, lo que quiere decir que el material con el que rebotó o al que reflejó la señal en el fondo marino es un material que absorbió parte de esa energía, mucho más que en otros casos, y la energía que retorna es mucho más débil, lo que lleva a suponer, o es justamente la relación que se establece, que es un material más blando, que en los puntos en donde retorna una señal que en la imagen se vea más blanca, lo que representa que llega con una intensidad mucho mayor al sensor. Entonces, ese fue reflejado sobre un material que absorbió poca de su energía y reflejó muchísimo más. Entonces, nos permite hacer una especie de conclusión de que el material es más duro o más consolidado. Entonces, esto permite hacer clasificaciones litológicas del fondo marino sin necesidad de tomar muestras. Incluso ya se están evaluando muchísimos métodos para que el valor con el que retorna ya sea una propiedad del tipo del material en el que es reflejada la señal. Entonces casi que se puede determinar el tipo de litología, pero ya, de hecho, con esta información, simplemente viéndolo así, ya es posible determinar cuál material es más duro que el otro, e incluso cuál puede tratarse de corales o puede tratarse de materiales rocosos, solo con ver el tipo de reflexión que está generando en la señal que emitimos. Entonces, este es el punto en donde yo separo un poco la hidrografía de la... Es un método, sigue siendo un método hidrográfico, pero con fundamentos geofísicos, y esta sí sería una aplicación un poco más enfocada a la parte geológica y litológica del sitio donde se esté trabajando. La siguiente imagen es otra de estas aplicaciones que no tiene nada que ver con la geofísica, pero que tiene que ver muchísimo con la seguridad de la navegación, con el modelado de estructuras en el fondo marino y con estudios para seguros de embarcaciones y bueno, temas similares a esto. A la izquierda, evidentemente dos buques que están hundidos en el fondo marino, y el de la derecha es una barcaza hundida también en el fondo marino. Ambos casos son levantamientos con equipos multi-as que van mucho más allá de simplemente determinar la profundidad, sino además nos permiten modelar e identificar elementos que se encuentran en el lecho marino con un fin u otro, simplemente para localizarlo o para inspeccionarlo, o con fines de mantener la seguridad en la navegación en la zona. El siguiente método, este es uno de los métodos que vamos a estar integrando el día de hoy, el método batimétrico. El siguiente método que vamos a mencionar es el que permite elaborar una imagen del lecho marino. Se parece muchísimo a la imagen, perdón, nunca dije cómo se llamaba la determinación de la intensidad de la señal que regresaba. Se llama backscatter, es el modo en el que se le llama a ese retorno de la señal o retrodispersión. Y existen algunas variantes de esta misma metodología, como snippets. Existen varias categorías que son bastante similares, con unas pequeñas salvedades entre ellas. Este que sigue se parece muchísimo también, y lo que cambia es realmente la señal y el equipo con el que se adquiere. Este se adquiere con el torpedo pequeñito que se veía en la imagen que mostramos al principio, con esta imagen que presentamos acá, con este torpedo que viene remolcado con un cable que va remolcado por el buque hasta estar cerca del lecho marino, no se apoya en el lecho marino. Y con eso generamos una imagen acústica como la que está en pantalla, en donde no existe penetración alguna de la señal,
debido a la frecuencia y debido al objetivo del levantamiento, pero permite hacer un mapeo de elementos que se encuentran en el fondo marino con diferentes aplicaciones. Pueden ser aplicaciones igualmente de seguridad, pueden ser de identificación de obstáculos en zona de navegación o en zonas donde se va a construir algún tipo de estructura y es necesario conocer que no haya obstáculos en el sitio donde se va a colocar la estructura. También para las rutas de tendidos de tuberías o de cables para saber que no hay obstáculos, pero también tiene una aplicación que es para hacer una clasificación litológica e incluso un poco de morfología del fondo marino, porque tiene la misma particularidad de la señal de la ecosonda multihaz, y es que este equipo funciona, la imagen se genera justamente con la intensidad con la que retorna la señal que es emitida por el sensor. Y todo esto jugando un poco con la sombra que genera cada uno de los elementos que se encuentran en el lecho marino. Este obviamente es un fondo lleno de escombros y parece un naufragio pues, en el centro de la imagen. Y una de las aplicaciones que se le da al Side-Scan Sonar es la clasificación litológica superficial, parecido a lo que vimos con el backscatter. Se ve claramente una diferencia entre un tipo de material y otro en el lecho marino, en donde obviamente dependiendo de la escala de colores que se utilice, la parte que menos refleja la señal o la que más atenúa la señal para el retorno es el material que es más blando por lo general, y el más duro o con mayor grado de consolidación es el más brillante, obviamente dependiendo de la escala de colores. Esto es una cuestión de gustos totalmente personales de la persona que está haciendo la interpretación. Otra aplicación de este método, del side-scan sonar o del sonar de barrido lateral, es lo que habíamos comentado anteriormente, identificar elementos en el fondo marino. La sombra juega un papel súper importante en este método de mapeo para ubicación de naufragios o en este caso, por ejemplo, de una aeronave que haya caído al fondo del mar. Y no solamente es localizarla, sino saber el estado en el que está y de acuerdo al nivel de detalle que se obtenga, incluso se pueden hacer ciertas conclusiones del nivel de daño que haya sufrido o otra cantidad de elementos que los especialistas se encargan de determinar. Entonces, este tipo de cosas generalmente se utilizan, este método se utiliza para ubicación de buques hundidos o para inspección, para localizar tuberías también que se encuentran en el fondo marino, para ubicar anclas, cualquier elemento que se encuentre en el fondo marino. Y este es el mismo que se utiliza últimamente para identificar explosivos en el fondo marino y mapear elementos que podrían ser explosivos en el fondo marino. Otro ejemplo es esta imagen también, es exactamente el mismo sistema de levantamiento y obviamente es un buque que se encuentra hundido en el lecho marino, e incluso ya permite, hasta puede sacar algunas conclusiones de qué tipo de buque es por el tipo de estructura que tiene en superficie y una cantidad de tuberías y válvulas. Entonces, lleva mucho más allá de solamente decir es un buque, sino que se puede incluso en muchísimos casos identificar qué tipo de embarcación es la que se ha localizado. El siguiente método que vamos a ver es el que se parece más a lo que vemos diariamente en una sísmica, y es efectivamente un método sísmico de levantamiento pero marino. Este método tiene muchísimas variedades en equipos, en aplicaciones y en alcances. Y de acuerdo a esa aplicación y al objetivo de levantamiento, es que se define cuál de ellos es el que se va a utilizar. Hay levantamientos con sísmica multicanal, hay levantamientos con sísmica monocanal, con fuentes que van desde una fuente piezoeléctrica, como es un chirp, o fuentes con cañones de aire, como puede ser el de una sísmica ya profunda. Pero básicamente, todas van a lo mismo, van a generar un perfil sísmico del fondo marino, y adicionalmente a esto, pues esto permite conocer entre interfaces y cambios de impedancia en el material que se encuentra por debajo del fondo marino, poder hacer clasificaciones
tanto litológicas, integrarlo con perforaciones para determinar espesores de materiales, variaciones del material entre un punto y el otro. Y finalmente tiene muchísimos objetivos que van incluso fuera del alcance de la parte estructural como tal. Y es allí en donde vienen estas anécdotas de siempre hay que buscarle lo positivo a lo negativo. Y es que de hecho estos métodos tienen ciertas limitaciones. Y uno de los ejemplos que podemos poner de eso es una de las aplicaciones que se le da en las zonas donde se van a hacer perforaciones petroleras, en donde es importante localizar el gas somero que se encuentra entrampado, por llamarlo de alguna manera, o retenido en el lecho marino. Lamentablemente estos equipos no penetran por debajo de esos frentes de gas. Pero eso, ahí vamos justamente a tomar lo positivo de esto, es que entonces lo ha convertido en un método por excelencia para determinar en dónde hay estos frentes de gas que representan un riesgo importante en zonas de perforación, tanto para la colocación de los pilotes o de las patas del jack-up o cualquiera sea el método que se va a utilizar para perforar, como también para la perforación en sí y las consecuencias que esto pueda traer. Entonces, esto puede llevar a cambiar la ubicación de una zona de perforación o simplemente tomar medidas adicionales preventivas de los efectos que este tipo de elementos en el fondo marino pueda generar en una perforación. Adicionalmente, en esta imagen que está en pantalla, es una imagen bien rica porque tiene prácticamente todas las aplicaciones de un levantamiento sísmico monocanal en el ámbito marino. Y es que tenemos una clara representación de la sedimentología de la zona, de la manera en la que están distribuidos los sedimentos en el lecho marino sobre un lecho rocoso. Entonces, tenemos un poquito de todo, además de este frente de gas que genera un blanqueo total de lo que se encuentra por debajo de él, que teóricamente debería ser algo similar a esto, que genera una continuidad hasta el otro lado. Bueno, simplemente no se logra ver por la atenuación que genera el gas en medio del trayecto de la onda acústica que genera el equipo. Ya con estos tres métodos vimos un levantamiento o la aplicación de los métodos batimétricos, que son métodos acústicos también, el side-scan sonar para generar imágenes del fondo marino y la sísmica de reflexión en el caso de un sub-bottom profiler. Entonces vamos a ver un poco la integración de estos datos y es justamente una de las partes importantes de lo que se trata esta conversación que tenemos el día de hoy. Y en la imagen está más o menos la distribución de todos estos métodos que se llevan en simultáneo en un buque cuando se está haciendo un levantamiento de esta naturaleza. Y lo que tenemos es el buque, en el casco del buque generalmente, o generalmente también se utiliza, un método bien utilizado, colocar un tubo o un soporte lateral para colocar la ecosonda multiaz. Esto depende de muchísimos factores, el modo de la instalación, que es el que va a ir determinando la profundidad y va generando esa batimetría con la topografía del fondo marino. El sub-bottom profiler en esta imagen está colocado como un equipo remolcado que va sumergido en muchas oportunidades, en muchas ocasiones. Este sensor también va pegado al casco del barco en vez de ir remolcado. Esto tiene muchísimas razones para que sea de una manera u otra, pero por lo general este método lo que busca es alejar el sensor y todo el registro del ruido superficial que va desde el motor de la embarcación hasta el oleaje y el ruido ambiental que se encuentra en el agua, y lo coloca más cerca del objetivo que finalmente es el lecho marino. Ese es el primer objetivo del sub-bottom profiler. El otro elemento que viene en esta embarcación, en esta imagen, es un side-scan sonar, que es este torpedo que viene acá, que es el que genera esa imagen acústica del fondo marino, y que por muchísimos casos, depende de la aplicación que se vaya a dar a los datos que se están adquiriendo, se remolca un magnetómetro detrás del side-scan sonar. Esto depende, obviamente, del tipo de levantamiento y de la aplicación que se le vaya a dar, porque existen varios arreglos de hacer levantamientos con magnetómetro.
en donde se pueden hacer con un sensor o con multisensores para tener un gradiómetro que genere pues, un resultado mucho más rico que el que genera un magnetómetro de manera independiente. En esta imagen, el otro método sísmico que se ilustra es una sísmica multicanal, que es con un cable con todos los receptores que va remolcado detrás, y una fuente sísmica que no se especifica cuál es, pero puede ir desde un sparker o un boomer o un cañón de aire, como es el que se utiliza cuando se requiere mayor penetración en un levantamiento como este. Un poco para ilustrar esto, esta imagen y producto de una toma que hicimos durante un levantamiento de este tipo. Voy a presentarles en la siguiente imagen. Está un video más o menos de la distribución en una situación real de todos estos equipos en un buque verdadero. Esto obviamente seguramente con la señal de internet es posible que no lo vean bien continuo, pero es un video que tiene bastante continuidad. Esto que se encuentra, que vemos aquí, es la boya de cola del streamer, que es el que lleva todos los sensores sísmicos para hacer una sísmica multicanal. Cuando seguimos avanzando, se ve pues, el cable en toda su longitud hasta llegar muy cercano al buque que lo va remolcando. Y en esta imagen, esta que se ve acá en el otro extremo del streamer, es justamente la boya del primer canal del streamer, que es el que lo lleva para que se mantenga a flote. Este otro elemento que se ve acá flotando es la fuente sísmica. En este caso era un sparker para emitir señales, como un catamarán que va remolcado en el fondo. Y un poquito más adelante, voy a seguir acá. En este se ve un cable delgadito con el indicador para poder verlo mejor. Aquí, este cable que se ve acá remolcado es un side scan sonar, que es un torpedo que va sumergido cerca del fondo, por eso pues no se ve. Y este que sigue acá es un arreglo de un gradiómetro con 2 magnetómetros que va también remolcado cerca del fondo. Entonces, en el video vamos a... voy a echar un poquito atrás para... Es la fuente, la boya de inicio y pues bueno, todo el buque con la estructura que representa como tal para hacer el levantamiento. Este es el modo en el que se adquiere realmente este tipo de datos con todos los equipos trabajando de manera simultánea. La ecosonda multias va pegada al casco, ¿no? Por eso no se ve en la imagen, y todos los demás son elementos que van remolcados en diferentes partes de la embarcación durante la adquisición. El resultado de un levantamiento de este tipo resulta en productos como los que vamos a ver a continuación, y es lo que generalmente se termina por recibir. Repito, depende de la aplicación y el objetivo del levantamiento, los resultados son diferentes, con precisiones diferentes y resoluciones distintas, pero este es como el más común que se puede encontrar, que es una combinación de un levantamiento batimétrico con un levantamiento de imágenes del lecho marino con un side-scan sonar y perfiles sísmicos de reflexión con un sub-bottom profiler o una sísmica multicanal que permite hacer una integración de todos los datos. Entonces, el primer elemento que visualizamos es el levantamiento batimétrico, que en este caso simplemente es mediciones de profundidad. Es como una imagen generada con una escala de colores de acuerdo a la profundidad que tiene cada punto. Y bueno, ya de hecho se nota un fondo relativamente uniforme, no plano, porque varía con la profundidad de un extremo al otro, pero sí se ven algunos elementos bien particulares que resaltan en medio del levantamiento, aún incluso siendo solamente una batimetría que lo único que nos permite sería una topografía del fondo. El siguiente dato que se manejaría es justamente
el que se produce con un side-scan sonar, que es una imagen del fondo marino. En esta imagen le colocó solamente una pasada del barco. El barco va avanzando y va generando este barrido. Y volvemos otra vez a este elemento de la intensidad de la señal que retorna al sensor, en donde este es un material mucho más blando, que atenúa muchísimo más la señal que este que se encuentra en medio, que es muchísimo más brillante y que, de hecho, al verlo ya tiene apariencia de una imagen rocosa o de un lecho rocoso. Entonces, el levantamiento con el side-scan sonar, muy similar también al de la batimetría multihaz, se hace en franjas. Se levanta una franja como esta que tenemos en pantalla y se levanta otra al costado y otra hasta lograr un barrido total del área, que es justamente la imagen que tenemos a continuación, en donde tenemos todos los barridos que se han dado sobre el área que queremos hacer el levantamiento, el área que queremos estudiar, y los resultados se terminan integrando entre una imagen y la otra. Y podemos entonces ir apreciando ya ciertos elementos, que en este caso se va haciendo cada vez más obvio que se trata de afloramientos rocosos en medio de un material de sedimento mucho más blando que se encuentra alrededor en el fondo marino y como vimos en la batimetría, es un material que está casi horizontal, depositado en un fondo plano prácticamente. El siguiente método, que en el mismo orden en el que lo veníamos viendo desde el principio, es el método sísmico. Y tenemos justamente un solo perfil, que es el que se genera en cada pasada del barco. Y es la misma imagen que habíamos visto anteriormente, pero ahora sí está completa. Y se observa pues un lecho rocoso que está en el fondo, un frente de gas que impide lograr ver lo que se encuentra por debajo de él. El lecho rocoso que continúa, aflora, llega hasta superficie, vuelve otra vez abajo y vuelve a aflorar, y pues un paquete sedimentario que se encuentra encima, que de hecho se ve con dos características bastante contrastantes entre ellas, uno bien laminado y el otro que parece más bien como un material que se encuentra simplemente un poco caótico, depositado sin ningún patrón particular sobre los que sí se encuentran como una intercalación entre dos materiales o entre varios materiales. Al igual que el side-scan sonar, se adquiere perfil por perfil y finalmente se genera una integración de todos los datos de todos los perfiles que se fueron levantando en la zona y obtener entonces un modelo en 3 dimensiones con el resultado de cada una de las líneas que se adquirieron, integrándolas una con otra. Como vimos al principio, cada uno de estos métodos tiene sus aplicaciones de manera independiente y se integran incluso entre ellos mismos, como es el caso del side-scan sonar, que se tiene que integrar franja con franja para generar finalmente un mosaico con un resultado final que tenga una cobertura de toda la zona, o como es el caso de los perfiles sísmicos, que se tienen que integrar entre ellos para generar entonces una información mucho más rica y tridimensional de lo que sucede por debajo del fondo marino. Y en superficie también, en donde ahí está la primera donde se encuentra el lecho marino y los afloramientos rocosos que terminan por salir por encima del lecho marino y en este caso de los sedimentos que están alrededor. Resultado de esta integración de los 3 métodos, y es la última imagen de hecho que vamos a ver de este particular, está entonces la integración de los 3 métodos. Está la integración del side-scan sonar, que es la imagen superficial, de la batimetría, que es la que genera justamente esta forma que tiene la imagen en 3 dimensiones, y todo esto proyectado sobre lo que viene debajo del lecho marino con la sísmica que se haya ejecutado. Pues como ya le dije, hay muchísimos métodos sísmicos y distintos alcances para este método y las aplicaciones. Obviamente, cuando se encuentra todo integrado, se termina obteniendo un producto mucho más rico de información, más fácil de entenderlo, más fácil de visualizarlo, incluso para quien no es un experto en interpretación de datos, es mucho más sencillo entender un resultado que ya tiene un poco de características más humanas y no son tan abstractos como quizás es ver cada uno de los métodos de manera independiente. A este tipo de levantamiento generalmente se agrega
o también es parte del levantamiento un magnetómetro que permite entonces agregar un elemento adicional a los resultados con información bastante importante también y que permite pues, llevar a conclusiones adicionales, además de simplemente la morfología, las características y el tipo de sedimento que se tiene, sino además de unas características adicionales del entorno, ni siquiera del lecho marino, sino del entorno donde está hecho el levantamiento. Yo quería, antes de cerrar esta parte de la charla y de la presentación, voy a mostrarles esta misma imagen en el software donde se generan para que se pudiera ver el resultado una vez trabajado con todo el procesamiento que lleva consigo y la integración de los datos de manera interactiva. Cómo realmente se ven estos datos en un software. Voy a tomarme un momento para... Este es exactamente el mismo juego de datos que estábamos visualizando anteriormente. Esta es la manera en la que generalmente se trabajan los datos de sísmica, casi que sin importar el tipo de sísmica que se realice, generalmente se trabaja de esta manera para hacer la interpretación. Estos datos no tienen ningún tipo de interpretación, es solamente el trabajo de corrección topográfico o batimétrico de los datos y un procesamiento para mejorar la visualización de la información y la integración con la información completa. Entonces, es la que permite el complemento completo con toda la información entre batimetría, que es la que genera esta superficie completa que está y continua que se encuentra en la parte, en el tope de los datos. La aplicación del color tiene que ver con la intensidad con la que se reflejó la información y entonces al ojo hace mucho más apreciable el tipo de material en donde además ya podemos llegar a concluir que es un material rocoso, un material mucho más fuerte y lo hace resaltar además del entorno donde se encuentra, que parece un entorno mucho más de material de sedimentos sueltos y poco consolidados. Entonces, este realmente es el resultado final de una integración de datos en el caso de los tres métodos que acabamos de ver. De esto hay muchísimas otras combinaciones de datos y con métodos, cada uno con métodos diferentes y aplicaciones distintas que generan resultados también que pueden llegar a ser diferentes. Bien, con esta imagen continuamos la presentación con la última parte de lo que se refiere a esta charla técnica del día de hoy. Es un poco hablar de la geofísica marina somera en la actualidad. A qué se está dedicando quienes trabajamos en la geofísica somera, además de todos los elementos que mencionamos al inicio de las aplicaciones individuales e integradas de cada uno de los datos. Ahora viene una parte de todo eso, que es lo que más estamos haciendo y que es lo que realmente se está poniendo de moda, por decirlo de alguna manera. Y la parte petrolera sigue siendo un gran mercado para los profesionales de la geofísica marina somera, así como también de la profunda, pero tocando solamente nuestro tema, la geofísica somera sigue siendo un soporte importante en todas las operaciones costa afuera para producción de hidrocarburos, durante la exploración, durante la producción, durante la explotación de hidrocarburos, incluso tomando en consideración toda la parte de construcción civil que se lleva relacionada. Me refiero a la construcción de puertos, a la construcción de infraestructuras en donde los buques cargan y descargan hidrocarburos. Todo esto tiene relación con estos levantamientos de geofísica, pero sin duda alguna, quien está ahorita generando, yo creo, según bien el listado, tengo entre los que están participando, hay por lo menos 6 personas que se dedican
a la geofísica marina, a procesamiento, adquisición, algunos como contratistas, otros como trabajadores de empresas. La aplicación de toda esta ciencia y de toda esta metodología para la construcción de wind farm, en donde se está convirtiendo en una actividad económica importante la construcción de parques eólicos y de producción de energía a través del viento, originada por viento. Es uno de los elementos con mayor mercado actualmente para aquellos que se han dedicado, que nos hemos dedicado a la parte de la geofísica. Y todo esto termina siendo una integración de otras aplicaciones. Para las aplicaciones en parques eólicos se utiliza muchísimo tanto para ver si hay naufragios, para ver si hay tuberías, donde hay tuberías y cables que ya existen, tienen que mapearlos y saber por dónde están. Se van a instalar cables nuevos, así que tienen que hacer todo un estudio de la ruta, tienen que conocer con precisión la profundidad, tienen que identificar si en la zona en donde tienen pensado establecer este tipo de estructuras y de actividad hay elementos explosivos que no han sido detonados en el fondo marino por las razones que fueran. Entonces todo termina siendo un complemento en donde todo lleva a los mismos lugares, los métodos terminan siendo los mismos con aplicaciones un poco diferentes. Y como última, esta es la última lámina. De acá pues me gustaría más bien que pasáramos a ver si ustedes tienen algún comentario o alguna inquietud con respecto a todo lo que hemos conversado el día de hoy. Como les dije, era una conversación, no hay temas técnicos profundos acá. Aunque me gustaría poder profundizar muchísimo más, tenemos un tiempo limitado y la intención, más que hacer una charla tan profunda técnicamente, realmente lo que queremos es dar a conocer un poco más esta parte de la geofísica de la que pocos forman parte. Entonces, donde se está aplicando actualmente todos estos métodos geofísicos, además de muchos otros y con otras características, es en la industria de hidrocarburos, para la exploración y la producción, como ya lo mencionamos, en la construcción y mantenimiento portuario. Esto sigue siendo un elemento importantísimo. Hacer la geofísica antes de la construcción de los puertos es parte del día a día de lo que hacemos geofísica somera, pero una vez que ya está construida la estructura, la inspección permanente y el monitoreo de la integridad de los elementos que soportan el muelle también forman parte de las aplicaciones que se le dan a la geofísica, con distintos métodos de los que son aplicados y los que hemos mencionado el día de hoy. En telecomunicaciones va principalmente enfocado a las rutas de cable de telecomunicación que se están instalando últimamente, recorriendo largos eh, trayectos de un país a otro para mejorar las comunicaciones entre ellos. En el ámbito urbanístico, obviamente también entra la parte portuaria, cuando se trata sobre todo de la parte menos industrial y más de entretenimiento, con puertos de crucero, con marinas deportivas, todos tienen estudios geofísicos también aplicados. En la industria pesquera, lo que habíamos comentado, esto es una aplicación que quizás es una de las menos comerciales, pero que siempre está allí y sigue siendo siempre una aplicación de la geofísica marina. Los seguros marítimos y el rescate también por mapeos de estructuras, tratar de hacer estudios en zonas de accidentes marítimos o accidentes aéreos que culminan en el mar. Las actividades militares siguen siendo siempre una aplicación de la geofísica marina y es una demanda permanente de las entidades militares de diferentes países para la aplicación de estos métodos para detección de minas, antisubmarinos y elementos similares. Y bueno, que está de última en la lista, pero realmente está de primera en el mercado actual, que es la energía alternativa y los wind farms que se están desarrollando en muchísimos países a nivel mundial y que realmente va a seguir por un buen rato siendo una importante fuente de empleo y de ingresos para los que nos dedicamos y los que se van a dedicar a este campo. Y los que están en otro tipo de industria y otras aplicaciones de la geofísica y se están cambiando a esta a esta rama de la geofísica, pues también lo será por un buen rato estas aplicaciones para la parte de energía eólica
la generación de energía como producto del viento. De mi parte, con esto concluyo y de verdad agradezco muchísimo la participación de todos, la presencia de todos. Podemos, no sé, Gabriel, si nosotros tenemos estipulada una sección de comentarios o de preguntas y con gusto Sí, aprovechamos sí, que no correcto. fuimos tan extensos con la presentación y podemos ver que... Sí, correcto, José Miguel. Vamos a dedicar unos 10, 15 minutos, dependiendo de la cantidad de preguntas, para hacerlas. Las primeras preguntas vienen del colega Máximo desde Madrid y él las escribió por aquí. Tiene dos preguntas. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, Gabriel. La primera pregunta sería, ya va, que se movió la pregunta. Uno, respecto a los métodos de batimetría, para la estimación de la velocidad de propagación de las ondas en la columna de agua, se toman muestras de temperatura y salinidad. Y Bueno, la voy a siguiente responderla. pregunta, y la siguiente pregunta de la misma persona, en sísmica de reflexión somera, ¿en qué rango de frecuencia se trabaja? Esas son las dos Ok. preguntas de Máximo. En la primera pregunta, bueno, un saludo a Máximo. De verdad, un gusto que puedan tener un ratito, aunque sea para compartir a través de este medio contigo. Efectivamente, para la batimetría se genera lo que sería el equivalente a tener un modelo de velocidades en la sísmica. La diferencia es que para el modelo de velocidades que se genera para la batimetría es en la columna de agua, que tiene justamente variaciones en las características y que por supuesto entonces también hace que la velocidad de propagación de la onda a diferentes niveles de profundidad sea distinta. Entonces no es un medio uniforme para el viaje de la onda. Es un tema bien profundo que hace un tiempo que tuvimos un curso de esto, lo tratamos con muchísimo más detalle. Pero se trata de eso, también tiene refracción durante todo el viaje de cada uno de los haces de la multihaz en la columna de agua. Tiene refracción en todo su viaje por la columna de agua y esa refracción es considerada durante el levantamiento y se hacen perfiles de velocidad del sonido. Estos perfiles de velocidad del sonido generan una gráfica que es simplemente profundidad versus propagación de velocidad del sonido, pero no solamente se limita a eso, sino que también hace mediciones de salinidad y de densidad del agua y de temperatura, que ellos todos son elementos que afectan la propagación de la velocidad a la que el sonido puede propagarse en el medio acuático. Eso tiene muchísimo que ver también cuando se hace levantamiento entre levantar en el mar o levantar en un río. Las diferencias en en las velocidades de propagación de onda son muy grandes, pero sí son todas tomadas en consideración y son parte de los cálculos que se le tienen que aplicar a los datos para poder generar un resultado de calidad y acertado a la verdadera profundidad que se tenga en la zona. Eso con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta es con respecto a las frecuencias que se utilizan en los levantamientos. Las frecuencias suelen variar bastante, pero el rango que se utiliza depende y sacrifica un poco la relación entre la penetración de la señal, que va a ser la penetración también o la profundidad a la cual vamos a obtener nosotros información como profundidad máxima, y la resolución también del levantamiento. Entonces, en general, el rango más utilizado para métodos como CHIRP o Pinger para levantamiento sísmico está alrededor de 3.5 kilohertz. Ese es un número bastante estándar para los equipos de levantamiento de sísmica de reflexión monocanal, pero también hay otros monocanal que son un poco más potentes y generan un poco más de penetración, como Boomer o como el Sparker, que tienen frecuencias mucho más bajas, entonces por consiguiente generan una mayor penetración, que a su vez sacrifica un poco la resolución, pero que se complementan de hecho bastante bien cuando utilizan ambos métodos en simultáneo. Existen algunas frecuencias un poco incluso más altas de 3.5,
Pero ya eso va mucho más dedicado cuando quieren solamente mapear la primera capa de fango en ámbitos portuarios o para ver en donde el material que está suelto representa o no un riesgo para un buque que va rozando el fondo, como de hecho funcionan muchísimos puertos en el mundo. La distancia entre la quilla del buque y el fondo va desde 10 centímetros hasta cero, va rozando el fondo. Entonces, eso lo utilizan mucho para ese tipo de levantamientos donde no requieren una penetración mayor a 1 metro siquiera, sino que lo que necesitan es detalle. Entonces, ese rango puede ser alrededor de 10 kilohertz, puede ser. Entonces, entre 10 kilohertz y yo diría que 3.5 es el estándar, y Boomer y Sparker sí tienen una frecuencia mucho más baja, pero que son más difíciles también de cuantificarlas con un número porque tienen una variación bastante grande de acuerdo al modelo de los sistemas que utilizan. Pero sí, hay una gama bastante grande para seleccionar de acuerdo a cuál es el objetivo del levantamiento. Tenemos otra pregunta de aquí de Víctor Castellano. Muchas gracias, José. ¿Se utilizan estos métodos para ubicación de elementos ambientales? Por ejemplo, arrecifes de coral. Por otra Sí, parte, ¿estos métodos funcionan a cualquier profundidad del agua o se tiene algún límite? Esa es la pregunta. Con respecto a la primera parte de la pregunta de la aplicación para mapeos de corales, sí, es un método súper utilizado para mapeos de corales. Nosotros hemos tenido experiencia en varios levantamientos como este, que me llegue rápidamente a la mente. Lo hicimos en un levantamiento en Colombia, donde clasificamos no solamente dónde había corales, sino el tipo de coral que había de acuerdo al levantamiento que se hicieron con batimetría multihaz y side-scan sonar integrado. Entonces, sí, esto permite hacer un mapeo de cuáles son las zonas en donde una actividad u otra puede llevar a afectar al medio ambiente o afectar justamente a estas colonias de corales en zonas en donde todavía pues, se preservan. Y de hecho recuerdo que en ese trabajo que hicimos en Colombia se hizo el mapeo en una ruta donde tenía que dragar, es decir, iban a tener que volarse todo el coral que estaba en la ruta y la decisión de la empresa fue cambiar de ruta para justamente no afectar los corales. Luego de que se mapeó, se pudo hacer la ruta por una zona que no tenía corales y se redujo pues esa afectación a los corales. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Que no la recuerdo. Que si se tiene algún límite, me imagino que en la profundidad para estudiar estos corales. Ah, perdón, la profundidad de agua en estos levantamientos. Sí, los límites van atados a cada uno de los equipos. Quiero decir, no al método, sino a los equipos. Los métodos son utilizados prácticamente a cualquier profundidad, pero lo que marca la diferencia es el equipo que se utilice para cada uno de ellos. Entonces, cuando por ejemplo hablamos de sub-bottom profiler, una de las opciones es que el sub-bottom vaya pegado al casco del buque, pero a medida que la profundidad se va haciendo mayor, entonces la señal también se va viendo mucho más afectada por el tránsito a través de la columna de agua y llega el punto en que se atenúa tanto que no regresa nada o no se obtiene buena información. Entonces allí entramos un poco a lo que preguntó Máximo también. Tiene que utilizar frecuencias más bajas para que te permita obtener un resultado, una respuesta del subsuelo, a pesar de que tengas una profundidad muy grande. Pero además de estos elementos, entonces existe la otra opción, que era el equipo remolcado, que lo que hace es que coloca el equipo más cerca del fondo, sin importar la profundidad del agua. Y de hecho, quiero comentarles que este levantamiento de la lámina que presentamos el día de hoy, a ver que creo que lo tengo por acá. Este levantamiento está hecho con un sistema remolcado. Entonces, esta profundidad que se ve acá en la lámina no es la profundidad del mar, sino es simplemente la profundidad, es la distancia que hay entre el sensor y el lecho marino. Pero el sensor es posible que haya ido 500 metros por debajo de la superficie del agua. Entonces, a veces hay métodos que permiten saltarse el efecto de una gran columna de agua, o como es el otro de los casos en los que se está utilizando muy comúnmente últimamente, que es utilizar sistemas autónomos, que es prácticamente un submarino autónomo que no va tripulado y tiene toda la navegación automáticamente ya configurada, que baja cerca del fondo, y esto lo utilizábamos en profundidades de 4.000 metros, 5.000 metros de profundidad de agua. Termina siendo entonces un levantamiento equivalente al que se haría en 20 metros de agua, colocando ese submarino a 20 metros del fondo. Entonces,
la profundidad del agua no es una limitación para la aplicación de estos métodos, lo que sí cambia es el equipo que se utiliza para llevar a cabo el levantamiento. Obviamente también el precio es muy, muy, muy diferente en un equipo de superficie que un equipo que va a sumergir. Antes de ir a un par de preguntas de posgrado y del mercado laboral, yo tengo una pregunta. José Miguel, ¿tú pudieras hacer una comparación o similitudes, porque los principios físicos son los mismos, en lo que es sísmica y represión profunda y somera? Quizás lo que varía son las frecuencias, las escalas, en los métodos o en los flujogramas de trabajo en procesamiento sísmico de los dos tipos de sísmica. Claro. Bueno, yo pienso que uno de los elementos que yo siempre menciono como una gran diferencia entre una sísmica exploratoria o una sísmica realmente que va muy profunda en el modo de procesar los datos. El procesamiento cuando nos referimos a una sísmica profunda es muchísimo más complejo y considera muchísimos otros elementos que no son considerados en un levantamiento de este tipo, tanto por el objetivo que tienen como por el propio tipo de registro que se obtiene. Entonces, en los elementos, en las sísmicas, bien sea 2D o 3D, que se hacen para exploración de hidrocarburos, que tienen penetraciones bastante grandes, todas son multicanales, utilizan muchos canales, finalmente tiene que hacer un análisis como una sísmica cualquiera, sumando algunos otros elementos además durante el procesamiento, a diferencia de esta sísmica que puede ser multicanal, somera, o puede ser monocanal, la que está en pantalla de hecho es una sísmica monocanal, en donde el procesamiento, ahorita actualmente se ha ido cambiando un poco esta visión que se tenía antes con este tipo de información. Hasta hace muy poco, el procesamiento que se le hace a este tipo de datos era un procesamiento prácticamente visual. Lo único que hacía era mejorar la apreciabilidad de lo que estaba en el registro. Y porque al final no tienen tantos parámetros como resultado, como si lo trae una sísmica profunda con elementos adicionales. En muchísimos casos, este tipo de levantamiento no tiene perforaciones, entonces no tiene manera de correlacionar con el tipo de material. La mayoría son sísmicas de reflexión, entonces los parámetros que se obtienen son más parámetros geométricos de la distribución de los sedimentos que parámetros mecánicos del propio material. Entonces, sí, la diferencia en el procesamiento de ambos es bastante diferente, tiene muchísimas diferencias. Es muchísimo más complejo, sin duda, el procesamiento de una sísmica profunda al procesamiento de una sísmica somera. Y es distinto, ni siquiera es que es más complicada, que es diferente completamente. Entonces, sí, son bien, bien diferentes, el modo de procesarlo es diferente, las plataformas en las que se procesan son distintas, pero últimamente se ha buscado alternativas con métodos de procesamiento quizá un poco más profundos en datos someros para mejorar la calidad de los datos y tratar de obtener mayor información de lo que normalmente simplemente se veía como una imagen que nos podía generar una geometría 3D del fondo marino. Ok, muchas gracias. La próxima pregunta viene de Armando Freites. Si pudieras mencionar instituciones en Latinoamérica y Europa para el estudio de posgrado en esta área. Hay muchos. Generalmente España tiene muchísimas aplicaciones. Hay que tener cuidado porque uno o por lo menos es mi punto de vista bien personal, yo a un geofísico que ya está interesado en formar parte de este tipo de entorno marino y de una marina somera, de una geofísica marina somera, la recomendación sería la equivalente a cuando eres geofísico y haces un posgrado en geología. No vas a estudiar geofísica otra vez. Sí, podría ser una geofísica bien aplicada, pero lo ideal es complementarlo y una de las aplicaciones interesantes de esto es hacer posgrados en hidrografía, por ejemplo, que son aplicaciones de todos estos métodos y en los que la geofísica te genera un background, un soporte fuerte para tú generar para llevar a cabo, para desarrollarte en ese entorno que está súper relacionado con esto, o en ciencias del mar, o por ejemplo, oceanografía, son todas carreras bien especializadas que tienen muchísima relación con la geofísica y que incluso el geofísico que trabaja en este medio
aunque no es oceanógrafo y aunque no es hidrógrafo, termina adquiriendo una base de conocimiento gigantesca de estas otras ramas porque están relacionadas y de hecho afectan tus datos también cuando los estás analizando. Te encuentras con muchas sorpresas que ni siquiera dependen de la geofísica pura como tal, sino que dependen de la hidrografía, de la oceanografía, de muchísimas cosas que tienen que ver con el agua más que con el propio subsuelo. Entonces, instituciones con posgrados en geofísica, hay muchísimas, hay en Estados Unidos, hay en Europa, y hay en el Reino Unido, hay bastantes universidades que están ofreciendo posgrados relacionados a la geofísica marina. No te sé decir una institución en particular, porque realmente hay bastantes. Sería cuestión de ponerse un poco a indagar cuál es el mercado que hay pero sería una geofísica aplicada a la geofísica marina. Y la verdad no estoy seguro de cuál sea qué tanta oferta de posgrados y de estudios luego de culminar la carrera que hay disponibles para tomar, pero hay muchísimos y hay ramas relacionadas que vale la pena también estudiar. José Miguel, ¿tú podrías, por favor, compartir tu correo electrónico otra vez aquí en el chat? Porque hay muchas preguntas, pero desafortunadamente no vamos a poder cubrirlas todas. En caso de que alguien quiera contactarte directamente, pudieran hacerlo, ¿verdad? Y vamos entonces aquí dos preguntas técnicas. Una es con respecto al espacio. ¿Cuál es el espaciamiento entre receptores y fuentes? ¿Y qué parámetros debe tomar en cuenta para el diseño? Al igual que cualquier levantamiento, no hay un número fijo para tener estas separaciones entre la fuente y los receptores. Hay algunos estándares para las separaciones entre receptores y depende principalmente del objetivo del levantamiento. Entonces, por lo general, tener receptores en un streamer, ahora estoy hablando netamente de sísmicas multicanal, para tener, generalmente lo que se tienen son streamers donde sacrificas un poco o tienes que generar un balance entre la penetración que quieres obtener y la resolución que quieres obtener. Y al igual que cualquier sísmica, lo que se hace es que se juega con la longitud de ese streamer o de ese cable con receptores, el número de canales que tiene ese cable y la separación que hay entre ellos. Entonces, entre menor es la separación entre los canales, mayor es la resolución que se obtiene, pero si mantenemos como constante el número de canales, la penetración se va a ver importantemente afectada por este tipo de cambios. Entonces, lo que generalmente se hace es que se establece un arreglo conveniente de acuerdo al objetivo del trabajo, que no siempre es el mismo objetivo, y justamente ahí radica lo más importante, que en muchos casos para la geofísica marina exploratoria, tiene fines exploratorios. Pero cuando se trata de una geofísica como esta, depende de cuál es el objetivo del levantamiento. Y en muchos casos puede ser un objetivo de construcción o puede ser un objetivo realmente de identificación de fallas someras o de gas somero para perforaciones. Entonces, a veces la penetración puede sacrificarse un poco por obtener resolución o al revés. Entonces, generalmente lo que se obtiene, y otra cosa es el costo de generar de utilizar un streamer donde los arreglos o donde los canales están mucho más cerca uno del otro para obtener mayor resolución, pero agregando más y más secciones para poder obtener más penetración hace que se multiplique casi exponencialmente los precios de levantamiento. Entonces ahí hay un balance entre el objetivo que quieres obtener, qué tanta resolución puedes sacrificar, qué tanta penetración puedes sacrificar y cuánto dinero estás dispuesto a pagar por el levantamiento. Okay. Y una última pregunta por el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el side sonar y el backscatter? La naturaleza o la base teórica de ambos métodos es prácticamente la misma. La diferencia es la manera en la que se emite la señal en cada uno de ellos dos. En un principio, la ecosonda multihaz siempre fue diseñada solamente para obtener la profundidad, el tiempo de viaje de la onda en la columna de agua y establecer cuál es la profundidad en cada uno de los puntos donde cada uno de esos haces rebota en el fondo marino. Entonces, se ha convertido como creo que lo mencioné, el número estándar más o menos
es 512 haces, es lo que tiene un equipo convencional. Hay levantamientos en los que se utilizan 2 cabezas para el levantamiento, entonces tienes el doble, tienes prácticamente 2 equipos trabajando simultáneamente. Entonces, tener 1024 o tener 512 haces en el levantamiento, lo que genera es una mayor resolución una mayor cantidad de datos de profundidad. Eso sería lo que se obtiene. Ahora, posteriormente, comenzó a verse este elemento adicional que empezaron a sacar información adicional en la señal que regresa. Y abro aquí un paréntesis porque además se obtiene información de la columna de agua también. En muchos casos se utiliza con métodos ambientales. Ni siquiera nos interesa la profundidad, sino nos interesa lo que pasa en todo el trayecto de la columna de agua. Justamente lo que preguntaban al inicio de las velocidades de propagación, lo utilizan para poder también hacer análisis de lo que se encuentra entre el fondo marino y la superficie del agua. Entonces, esto del backscatter, realmente en ambos casos, tanto en el SideScan Sonar como en el backscatter, lo que hace es medir la intensidad con la que retorna la señal al sensor una vez que viaja por toda la columna de agua. Y he allí la diferencia de física de los sistemas. Más allá de que el SideScan Sonar realmente genera un haz continuo de barrido y la ecosonda genera 512 haces, el problema con la ecosonda es que la ecosonda va pegada al casco y a medida que se aleja, entonces se va a zonas más profundas. Entonces, cada uno de esos 512 haces va quedando más separado uno del otro. Y automáticamente eso sacrifica la resolución del levantamiento y hace más difícil apreciar esa diferencia en el mapa. Tienes que verlo muy regional para ver los detalles de esa intensidad con la que se refleja la señal. La diferencia del SideScan Sonar es que es un elemento que va remolcado. Y entonces siempre, y de hecho es uno de los parámetros que se establece cuando se va a hacer el levantamiento, tú dices a qué distancia estás exigiendo tú como cliente, me refiero. Como cliente tú le dices, yo quiero que tú mantengas el torpedo a 10 metros de profundidad todo el tiempo. Entonces es como si tú tuvieras una profundidad permanente de 10 metros sin realmente importar cuál es la verdadera profundidad del mar. Porque lo que hace es que colocas el sensor más cerca del objetivo y eso hace que mantenga la resolución. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras. En cuanto sobre todo a la profundidad en la que se está trabajando, a medida que la profundidad es mayor, el backscatter es menos efectivo y el SideScan Sonar, principalmente para trabajar en aguas muy someras, es un poco complicado por el tema de que el torpedo va muy cerca de la zona de turbulencia de las propelas de la embarcación y entonces genera registros ruidosos y la navegación cuando tiene un equipo remolcado tiene una maniobrabilidad limitada, lo cual lo hace riesgoso justamente en zonas de poca profundidad, en donde generalmente necesitan o parar o esquivar alguna roca o cualquier cosa. Si es que lo hubiera, entonces eso genera también un tema de seguridad de la navegación. Entonces, pero teóricamente, o la teoría, el fundamento detrás de ambos métodos son bien similares. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Vamos a agradecer una vez más al ingeniero José Durán por su tiempo, compartir sus conocimientos. José, muchísimas gracias. De mi parte aprendí bastante. Nunca trabajé la geofísica marina somera, he visto algunas presentaciones, solamente hasta ahí, pero se ve bastante interesante este tema. Siempre es bueno estar expuesto a estas tecnologías y conocer los expertos que trabajan estas tecnologías para saber uno a quién consultar, porque siempre vienen estas preguntas técnicas por aquí y por allá. En nombre de la SOBG y del comité organizacional de esta ronda de presentaciones, te queremos dar las gracias, pero sin antes quiero invitarlos a todos ustedes a la semana que viene, el miércoles 8 de diciembre, vamos a tener nuestra última presentación por el ingeniero Roger José Sierra León sobre la evolución de los gravímetros y su aplicación en la exploración minera. El póster va a circular de nuevo en las redes sociales. La inscripción va a estar abierta también próximamente. Y bueno, nos vemos la semana que viene, estimados colegas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ok, hasta luego todos y finalizado el evento.